Hola, la historia es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas reales es pura coincidencia. Disfruten del vídeo. La historia trata sobre una devastadora traición de 18 años de matrimonio. El protagonista descubre por casualidad que sus tres hijos podrían no ser suyos. Escucha a su esposa burlarse de él mientras habla con su ex pareja. El momento rompe su confianza y transforma por completo su realidad familiar. Gracias. Después de 18 años de matrimonio, escuché a mi esposa en una llamada con su ex, riéndose de cómo los tres hijos eran de él. Estaba en la puerta de nuestro dormitorio. Acababa de llegar temprano del trabajo, porque quería sorprenderla con flores por nuestro aniversario. Las rosas rojas se cayeron de mis manos cuando la escuché decir: «Tranquilo, Rodrigo nunca sospechará nada». Su risa era ligera, casi musical, como si estuviera compartiendo un chiste privado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ella lo escucharía desde el otro lado de la puerta. Me quedé paralizado en el pasillo mientras ella continuaba. «Los tres tienen tus ojos, Javier. Mateo, Lucas y Valentina, todos tuyos. Rodrigo cree que son suyos. El pobre tonto ha trabajado como un burro todos estos años para mantenerlos». Otra risa. Una risa que había amado durante casi 2 décadas ahora me perforaba como 1000 cuchillos. Mis piernas temblaban. La infidelidad de mi esposa no era solo una aventura pasajera. Era una traición sistemática que había durado toda nuestra vida matrimonial. Me llamaba Rodrigo Méndez. Tenía 43 años y había dedicado mi vida entera a construir un hogar para mi familia. Trabajaba como técnico en refrigeración, salía de casa a las 5 de la mañana y regresaba después de las 7 de la noche. Cada peso que ganaba lo invertía en mis hijos, las clases de fútbol de Mateo, las lecciones de piano de Valentina, los libros que Lucas devoraba. Patricia, mi esposa, había sido mi novia desde los 20 años. La conocí en una fiesta de barrio y desde el primer momento supe que era la mujer de mi vida, o eso creía. Retrocedí en silencio por el pasillo. Las flores seguían en el suelo, pétalos rojos esparcidos como gotas de sangre sobre el piso de madera. Bajé las escaleras tratando de no hacer ruido. Salí de la casa y caminé hasta mi camioneta. Me senté al volante con las manos temblando. No podía procesar lo que acababa de escuchar. 18 años. 18 años de mentiras. La paternidad de mis 3 hijos, la única cosa que me había dado propósito en la vida, era una farsa completa. Arranqué el motor y conduje sin rumbo por las calles de Monterrey. El sol de la tarde me cegaba, pero no me importaba. Pasé por el parque donde había enseñado a Mateo a andar en bicicleta. Recordé cómo había corrido detrás de él, sosteniéndolo hasta que finalmente lo solté y él pedaleó solo por primera vez. «Lo logré, papá», había gritado con alegría, pero yo no era su papá. Nunca lo había sido. Seguí manejando hasta que llegué al malecón. Estacioné frente al mar y simplemente miré las olas. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Patricia. «¿Dónde estás? Ya es tarde y la cena está lista». La cena, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de destrozar mi mundo entero con una conversación telefónica. No respondí. No podía. Las horas pasaron. El sol se ocultó y el cielo se tiñó de naranja y después de negro. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Patricia llamaba una y otra vez. Finalmente, cerca de las 10 de la noche, contesté. «¿Dónde diablos estás, Rodrigo? Los niños están preocupados». Su voz sonaba molesta, no preocupada. «En el trabajo», mentí. «Surgió una emergencia». «Siempre es lo mismo contigo», se quejó. «Nunca estás cuando te necesitamos». Cerré los ojos. La hipocresía de sus palabras me enfermaba. Ella, que había construido nuestra familia entera sobre una mentira, me acusaba de no estar presente. «Llegaré pronto», dije y colgué antes de que pudiera responder. Necesitaba tiempo para pensar. Necesitaba un plan. Pasé esa noche en un motel barato cerca de la carretera. No podía volver a casa todavía. No podía mirarla a la cara sin revelar que sabía la verdad. Me senté en la cama dura y saqué mi billetera. Tenía fotos de los niños. Mateo a los 7 años con su uniforme de fútbol. Valentina el día de su primera comunión. Lucas en su graduación de primaria. Habían sido mi vida. Mi razón para levantarme cada mañana a las 4:30. Mi motivación para trabajar horas extras cada vez que surgía la oportunidad. Mateo tenía 17 años ahora. Era alto, atlético, con ojos color miel que nunca me habían parecido raros hasta este momento. Valentina tenía 15, delicada y artística, con esos mismos ojos dorados. Y Lucas, mi pequeño ratón de biblioteca de 13 años, también los tenía. Yo tenía ojos cafés oscuros. Patricia también. Nunca había cuestionado que los 3 niños tuvieran ese tono distinto. Había asumido que venía de algún abuelo lejano. A la mañana siguiente regresé a casa temprano. Patricia estaba en la cocina preparando el desayuno. Me miró sorprendida cuando entré. «¿Dónde pasaste la noche?», preguntó con los brazos cruzados. «Te dije que fue una emergencia en el trabajo», respondí sin emoción. «Tuve que quedarme hasta tarde y decidí dormir en la oficina». Ella entrecerró los ojos, pero no insistió. Los niños bajaron uno por uno para desayunar. Los observé mientras comían sus huevos revueltos y bebían jugo de naranja. Hablaban y se reían, ajenos al terremoto que había sacudido mi vida. Mateo mencionó que tenía partido de fútbol el sábado. Valentina
Valentina recordó que necesitaba dinero para una excursión escolar. Lucas preguntó si podía comprarle el nuevo libro de su serie favorita. Respondía todo con monosílabos. Patricia me lanzó miradas sospechosas durante toda la comida. Cuando los niños se fueron a la escuela, ella se acercó. ¿Qué te pasa, Rodrigo? Estás actuando extraño. La miré directamente a los ojos. Esos ojos cafés que había amado durante tantos años, ahora me parecían los de una desconocida. Estoy cansado, dije simplemente. El trabajo ha sido pesado. Ella puso los ojos en blanco. Siempre estás cansado. Siempre es el trabajo. A veces pienso que amas más ese maldito trabajo que a tu familia. Cada palabra que salía de su boca era una nueva puñalada. Apreté los puños debajo de la mesa. Me voy, dije levantándome. Tengo que llegar temprano hoy. En el trabajo no pude concentrarme. Mi compañero, Tomás, notó que algo andaba mal. ¿Estás bien, compa?, preguntó mientras revisábamos un sistema de aire acondicionado en una oficina del centro. Sí, mentí. Solo cansado. Tomás y yo habíamos trabajado juntos por 12 años. Éramos amigos, pero esto no era algo que pudiera compartir. No todavía. Primero necesitaba confirmación. Necesitaba estar absolutamente seguro antes de tomar cualquier decisión. Esa tarde fui a una farmacia lejos de mi barrio. Compré 3 kits de prueba de paternidad. La cajera me miró con curiosidad, pero no dijo nada. Guardé las cajas en la guantera de mi camioneta y manejé de regreso a casa con el corazón acelerado. Tenía que hacerlo con cuidado. No podía levantar sospechas. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Actuar normal frente a Patricia y los niños, mientras por dentro me consumía la angustia, era tortura. Cada vez que Patricia me besaba, sentía náuseas. Cada vez que los niños me llamaban papá, algo se rompía dentro de mí, pero mantuve la fachada. Sonreí cuando debía sonreír. Hablé cuando debía hablar y esperé mi oportunidad. El viernes en la noche, Patricia anunció que saldría con sus amigas. Es el cumpleaños de Lucía, dijo mientras se arreglaba frente al espejo. No llegaré tarde. La observé ponerse un vestido rojo ajustado y maquillarse con más cuidado del habitual. Me pregunté si realmente iría a ver a sus amigas o si tendría una cita con Javier. La traición ardía en mi garganta como ácido. Cuando se fue, esperé media hora para asegurarme de que no regresara por algo olvidado. Luego subí al baño de Mateo. Tomé algunos cabellos de su cepillo y los guardé en una bolsa pequeña. Hice lo mismo con Valentina y Lucas. Después tomé algunos de los míos. Mis manos temblaban mientras sellaba las bolsas y las etiquetaba. Seguí las instrucciones del kit cuidadosamente. Llené los formularios con letra temblorosa. Al día siguiente enviaría las muestras al laboratorio. El sábado por la mañana fui a la oficina de mensajería y envié los 3 paquetes. El empleado me dijo que los resultados estarían listos en una semana. 7 días. 7 días para descubrir si toda mi vida había sido una mentira o si había malinterpretado la conversación que escuché, aunque en el fondo sabía la verdad. La venganza aún no tenía forma en mi mente, pero sabía que vendría. Durante esa semana observé a Patricia como un halcón. Revisé su teléfono cuando se duchaba. Encontré mensajes borrados, pero pude recuperar algunos usando una aplicación que Tomás me había recomendado. Los mensajes confirmaron mis peores sospechas. Conversaciones con J que se remontaban a años atrás. Planes para encontrarse, palabras de amor, referencias a nuestros hijos. La infidelidad no era reciente. Había durado toda nuestra vida matrimonial. También investigué sobre Javier. No fue difícil encontrarlo en las redes sociales. Javier Contreras, 45 años, divorciado. Trabajaba como vendedor de autos en una agencia del norte de la ciudad. En sus fotos públicas podía ver esos ojos color miel, los mismos ojos de Mateo, Valentina y Lucas. La semejanza era innegable una vez que sabías qué buscar. El miércoles siguiente recibí un correo electrónico. Los resultados estaban listos. Me encerré en el baño de la oficina y abrí los archivos PDF con manos temblorosas. Primer resultado, Mateo. Probabilidad de paternidad, 0%. Segundo resultado, Valentina. Probabilidad de paternidad, 0%. Tercer resultado, Lucas. Probabilidad de paternidad, 0%. Me senté en el suelo frío del baño y lloré por primera vez en 20 años. No eran míos. Ninguno de ellos era mío. 18 años de mi vida dedicados a criar los hijos de otro hombre. 18 años de sacrificios, de noches sin dormir, de preocupaciones, de amor incondicional, todo basado en una mentira monumental. Cuando logré calmarme, lavé mi cara y regresé a mi escritorio. Tomás me miró preocupado, pero no preguntó nada. Terminé mi turno en piloto automático. Esa noche llegué a casa más tarde de lo normal. Patricia ya había servido la cena. «Llegas tarde otra vez», comentó con tono aburrido. Los niños comían en silencio, acostumbrados a estas escenas. Me senté a la mesa y los observé. Mateo hablaba sobre su próximo partido. Valentina mostraba un dibujo que había hecho en clase de arte. Lucas leía un libro mientras comía, como siempre. Los amaba. A pesar de todo, los amaba. Habían sido mis hijos durante todos estos años. Había estado presente en cada momento importante de sus vidas, pero la verdad era que no compartíamos sangre. Y Patricia me había robado la oportunidad de tener hijos biológicos propios. Esa noche, después de que todos se durmieron, bajé a la sala con una copa de whisky. No era un bebedor
dolor habitual, pero necesitaba algo que calmara el temblor en mis manos. Me senté en la oscuridad pensando en mi próximo paso. La venganza comenzaba a tomar forma en mi mente, pero tenía que ser calculada. No podía simplemente confrontar a Patricia y explotar. Necesitaba que ella sintiera el mismo dolor que yo estaba sintiendo. Necesitaba que perdiera todo, tal como yo había perdido todo. Al día siguiente llamé a un abogado. No cualquier abogado, sino Ricardo Fuentes, el hermano de Tomás. Nos reunimos en su oficina un viernes por la tarde. Le conté toda la historia mientras él tomaba notas en silencio. Cuando terminé, Ricardo se recostó en su silla y suspiró. Esto es grave, Rodrigo, muy grave. Legalmente, dado que firmaste los certificados de nacimiento, eres el padre legal de los 3 niños. Pero con estas pruebas de paternidad, puedes impugnar la paternidad. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté. Ricardo explicó. Significa que puedes liberarte de las obligaciones financieras hacia los niños. También puedes demandar a Patricia por fraude y mentira. El problema es que este proceso es público y doloroso. Los niños se enterarán de todo. ¿Estás preparado para eso? Me quedé en silencio. Los niños. Siempre volvía a los niños. Ellos eran inocentes en todo esto. No habían pedido nacer de esta traición. Necesito pensarlo, dije finalmente. Ricardo asintió. Tómate tu tiempo. Mientras tanto, te recomiendo que comiences a documentar todo. Guarda copias de los mensajes de Patricia con ese hombre. Mantén las pruebas de paternidad en un lugar seguro. Si decides proceder, necesitaremos cada pieza de evidencia que podamos conseguir. Salí de su oficina sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa. Patricia parecía notar que algo había cambiado en mí. Una noche, mientras veíamos televisión, me preguntó directamente: ¿hay otra mujer, Rodrigo? La miré incrédulo. Después de todo lo que ella había hecho, tenía el descaro de acusarme de infidelidad. No, respondí fríamente. ¿Por qué preguntas? Ella se encogió de hombros. Estás distante, frío. Ya no me tocas como antes. Tenía razón en eso. La sola idea de tocarla me repugnaba ahora. Cada noche encontraba excusas para no tener intimidad. Decía que estaba cansado, que me dolía la espalda, que tenía dolor de cabeza. Ella se quejaba, pero no insistía demasiado. Probablemente se alegraba de tener una excusa para seguir con Javier sin sentirse culpable. El sábado, Mateo tenía su partido importante. Todo el equipo dependía de él como delantero principal. Patricia insistió en que fuéramos juntos como familia. Me senté en las gradas observando a ese muchacho alto y atlético correr por el campo. Anotó 2 goles. El equipo ganó. Todos lo celebraron. Patricia gritaba emocionada a mi lado. Yo aplaudía mecánicamente, sintiendo como si estuviera viendo la vida de otra persona. Después del partido, Mateo corrió hacia nosotros con una sonrisa enorme. «Papá, ¿viste mis goles?», me abrazó con fuerza, sudoroso y feliz. Yo lo abracé de vuelta, sintiendo que mi corazón se partía en 1000 pedazos. «Los vi, hijo. Jugaste excelente». La palabra hijo se sentía como mentira en mi boca, pero también como verdad, porque él había sido mi hijo durante 17 años, sin importar la biología. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Patricia intentó acercarse a mí en la cama. Puso su mano en mi pecho y murmuró: «Han pasado semanas, Rodrigo. Te extraño». Su contacto me quemaba la piel. Me aparté. «Estoy cansado, Patricia. Mañana hablamos». Ella suspiró frustrada y se dio la vuelta. Minutos después, escuché su respiración profunda. Estaba dormida. Tomé mi teléfono y bajé al estudio. Revisé nuevamente los mensajes recuperados entre Patricia y Javier. Había uno reciente que me llamó la atención. «Necesito verte pronto. Rodrigo está actuando raro. Creo que sospecha algo». La respuesta de Javier fue: «Tranquila, amor. Hemos mantenido esto en secreto por casi 20 años. No va a descubrir nada ahora. Además, ¿qué puede hacer? Los niños son legalmente suyos. Está atrapado. La paternidad, la traición, la mentira, todo envuelto en esas palabras crueles. Leí ese mensaje una y otra vez. Está atrapado». Esas palabras encendieron algo en mí. No estaba atrapado. Ellos pensaban que sí, pero se equivocaban. Yo tenía el poder de destruir su pequeño mundo secreto, y lo haría, pero tenía que ser inteligente. La venganza servida fría era la más dulce. Al día siguiente era domingo. Patricia anunció durante el desayuno que saldría a visitar a su madre. «Llevo semanas sin verla», dijo. «Pasaré el día con ella». Sabía que era mentira. Su madre había muerto hacía 3 años. Probablemente iría a ver a Javier. «Claro», dije con calma. «Saluda a tu mamá de mi parte». Patricia me miró confundida por un segundo, pero luego sonrió nerviosa. «Lo haré». Cuando se fue, llamé a Tomás. «Necesito un favor», le dije. «Necesito que sigas a Patricia hoy». Tomás no hizo preguntas. «Dame la dirección y las placas de su auto. Me encargo». Le di la información y esperé. Tomás era bueno en esto. Trabajaba medio tiempo como investigador privado para su hermano Ricardo. 3 horas después, Tomás me envió fotos. Patricia entrando a un hotel económico en las afueras de la ciudad. Patricia saliendo del mismo hotel 2 horas después, ajustándose la ropa. Y lo más importante, Javier Contreras saliendo del mismo hotel 15 minutos después de Patricia. La infidelidad documentada en imágenes claras y fechadas. Guardé las fotos en una carpeta segura en mi computadora. La evidencia se acumulaba. Pruebas de paternidad, mensajes, fotos. Tenía todo lo que necesitaba para proceder legalmente. Pero algo dentro de mí quería más que solo
solo justicia legal. Quería que Patricia sintiera la humillación que yo estaba sintiendo. Quería que Javier enfrentara las consecuencias de sus acciones. Y quería que ambos supieran que no podían jugar con la vida de las personas sin pagar el precio. Esa semana comencé a planear mi estrategia final. Primero, necesitaba asegurar mis finanzas. Patricia y yo teníamos una cuenta conjunta donde depositaba mi salario. Abrí una cuenta nueva en un banco diferente y comencé a transferir dinero poco a poco. No todo de golpe para no levantar sospechas, sino cantidades pequeñas que parecieran gastos normales. También hablé con mi jefe sobre la posibilidad de cambiar el depósito directo de mi salario a la nueva cuenta. Le expliqué que estaba pasando por problemas matrimoniales y necesitaba proteger mis ingresos. Él entendió y accedió a hacerlo efectivo desde el siguiente mes. Después, comencé a reunir todos los documentos importantes: títulos de propiedad, pólizas de seguro, certificados de nacimiento, todo. Los escaneé y guardé copias digitales en la nube. También saqué copias físicas y las guardé en la oficina de Ricardo. Cada paso que daba me acercaba más a la confrontación final, pero todavía no era el momento adecuado. Patricia seguía comportándose como si nada pasara. Cocinaba, limpiaba, atendía a los niños. Por las noches se quejaba de mi frialdad, pero yo simplemente le decía que el trabajo me estaba estresando. Deberías tomarte unas vacaciones, sugirió una noche. Estás muy tenso últimamente. Casi me río ante la ironía. Vacaciones. Como si unas vacaciones pudieran arreglar 18 años de mentiras. El jueves de esa semana recibí una llamada de mi suegra. Bueno, técnicamente no era mi suegra porque la madre de Patricia estaba muerta, pero era la madre de la mentira que Patricia había construido. Rodrigo, dijo la voz de una mujer mayor al teléfono. Habla Marta, la tía de Patricia. Necesito hablar contigo. Es importante. Marta era la única pariente cercana que le quedaba a Patricia. Vivía en Guadalajara y rara vez nos visitaba. Dime, Marta, ¿qué necesitas?, pregunté. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. No puedo hablar por teléfono. ¿Podemos vernos? Estaré en Monterrey este fin de semana. Es sobre Patricia y, bueno, es complicado. Mi curiosidad se disparó. Claro, podemos vernos. Dime dónde y cuándo. Acordamos encontrarnos el sábado en un café del centro, mientras Patricia estuviera ocupada con sus amigas. El sábado llegué al café 15 minutos antes. Marta ya estaba ahí, sentada en una mesa del fondo. Era una mujer de 60 y tantos años, con cabello gris y rostro cansado. Me vio entrar y me hizo señas para que me acercara. Rodrigo, dijo cuando me senté. Gracias por venir. Pedimos café y esperamos a que el mesero se alejara antes de hablar. Marta, ¿qué pasa? Sonabas preocupada por teléfono, dije. Ella tomó un sorbo largo de su café antes de responder. He estado luchando con esto durante años, Rodrigo. Años. Y ya no puedo guardar el secreto. No es justo para ti. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿De qué secreto hablas? Ella me miró directamente a los ojos. Los niños, Mateo, Valentina y Lucas, no son tuyos. Son de Javier Contreras, el novio que Patricia tenía antes de conocerte. El mundo se detuvo por un momento. Aunque yo ya sabía la verdad, escucharla de otra persona le daba una validez diferente. ¿Cómo sabes eso?, pregunté con voz temblorosa. Marta suspiró. Patricia me lo confesó hace años, cuando estaba embarazada de Mateo. Me pidió que guardara el secreto. Dijo que Javier no quería ser padre, que tú eras un buen hombre y que merecías una familia. Yo debía haberte dicho desde el principio, pero Patricia me suplicó que no lo hiciera. Dijo que arruinaría su vida. ¿Y mi vida?, pregunté con amargura. ¿Qué hay de mi vida arruinada? Marta bajó la mirada. Lo sé, tienes razón. Fui cobarde. Pero ahora Patricia está planeando algo y necesito advertirte. Escuché una conversación telefónica entre ella y Javier la semana pasada. Están planeando divorciarse de ti y estar juntos oficialmente. Javier finalmente está listo para asumir su paternidad. Van a quitarte todo, Rodrigo. La casa, los niños, todo. La traición llegaba a niveles que ni siquiera había imaginado. No solo me habían mentido durante 18 años, sino que ahora planeaban dejarme sin nada. ¿Cuándo planean hacer esto?, pregunté. Marta negó con la cabeza. No estoy segura exactamente, pero pronto. Patricia mencionó algo sobre después del cumpleaños de Lucas el próximo mes. Quiere esperar hasta entonces para no arruinarle la celebración. Procesé esta información. Lucas cumpliría 14 años en 4 semanas. Eso me daba un mes para ejecutar mi plan. Gracias por decirme, Marta. Sé que no fue fácil. Ella tomó mi mano sobre la mesa. Rodrigo, eres un buen hombre. No mereces esto. Si hay algo que pueda hacer para ayudarte, dímelo. Pensé por un momento. ¿Hay algo? ¿Podrías testificar sobre lo que Patricia te confesó? ¿Podrías poner eso por escrito? Marta asintió firmemente. Sí, lo haré. Es lo mínimo que puedo hacer después de todos estos años de silencio. Sacó un cuaderno de su bolso y comenzó a escribir ahí mismo, en el café. Escribió todo. La confesión de Patricia, las fechas aproximadas, los detalles que recordaba. Cuando terminó, firmó al final y me entregó las hojas. Guárdalas bien, dijo, y úsalas cuando llegue el momento. Salí del café con un nuevo propósito. Ahora no solo tenía evidencia de la infidelidad y la mentira sobre la paternidad, sino también prueba de que Patricia planeaba abandonarme y quitarme todo. La venganza que había estado planeando necesitaba acelerarse. No podía esperar a que ella hiciera el primer movimiento. Tenía que actuar primero. Esa noche, mientras Patricia dormía, bajé al estudio y saqué todos los documentos que
que había reunido, las pruebas de paternidad, los mensajes recuperados, las fotos de Patricia y Javier en el hotel, el testimonio escrito de Marta. Todo estaba ahí. Llamé a Ricardo aunque era tarde. Necesito verte mañana, le dije. Es urgente. Vamos a proceder con todo. El domingo por la mañana me reuní con Ricardo en su oficina. Le mostré toda la evidencia nueva, incluyendo el testimonio de Marta. Ricardo silbó bajo. Esto es oro, Rodrigo. Con esto podemos destruirla en corte. Podemos impugnar la paternidad de los 3 niños, liberarte de obligaciones financieras y demandarla por fraude. También podemos ir tras Javier por daños emocionales. Quiero más que eso, dije. Ricardo me miró curioso. ¿Qué más quieres? Me recosté en la silla. Quiero que toda la familia sepa la verdad. Quiero que sus amigos sepan la verdad. Quiero que Javier enfrente las consecuencias públicas de sus acciones. La vergüenza social es a veces peor que la legal. Ricardo sonrió lentamente. Entiendo. ¿Tienes un plan específico en mente? Sí, respondí. El cumpleaños de Lucas es en 4 semanas. Patricia siempre hace una gran fiesta. Invita a toda la familia, a vecinos, a amigos. Este año va a ser especial porque Lucas cumple 14. Ella ya comenzó a planear la fiesta. Habrá como 50 personas. Ricardo comenzó a entender. ¿Quieres exponer todo en la fiesta? Asentí. Exactamente. Quiero que todos estén ahí cuando revele la verdad. Quiero que Patricia sienta la misma humillación pública que yo he sentido en privado todos estos días. Ricardo se inclinó hacia adelante. Es arriesgado. Los niños estarán ahí. Van a enterarse de todo de la peor manera posible. Eso me dolió. Había pensado mucho en los niños, pero la realidad era que tarde o temprano tenían que saber la verdad. Y si Patricia planeaba revelarla de todos modos después del cumpleaños de Lucas, al menos mi versión sería la primera que escucharían. Lo sé, dije, pero no hay manera fácil de hacer esto. Los niños van a sufrir sin importar cómo lo maneje. Ricardo asintió lentamente. Está bien, entonces así lo haremos. Tenemos 4 semanas para preparar todo. Voy a empezar a redactar los documentos legales. Demanda de divorcio, impugnación de paternidad, demanda por fraude, todo. Los presentaremos el día después de la fiesta. Mientras tanto, tú debes actuar completamente normal. No levantes ninguna sospecha. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de mi vida. Tenía que vivir bajo el mismo techo que Patricia, compartir comidas con ella, dormir en la misma cama, todo mientras sabía que planeaba abandonarme. Ella continuaba con sus mentiras, saliendo supuestamente con sus amigas cuando en realidad veía a Javier. Yo simplemente asentía y seguía acumulando evidencia. Patricia estaba especialmente animada planeando la fiesta de Lucas. Va a ser perfecta, decía mientras revisaba listas de invitados y menús. Mi pequeño Lucas creciendo tan rápido. Yo la observaba y me preguntaba cómo podía vivir con tanta mentira, cómo dormía por las noches, cómo me miraba a los ojos cada día sabiendo que toda nuestra vida era una farsa. Una semana antes de la fiesta, Patricia recibió una llamada que la puso nerviosa. Yo estaba en la sala cuando su teléfono sonó. Vi que el nombre era Lucía, pero su rostro se tensó de una manera que no cuadraba con una llamada de una amiga. Se fue rápidamente a la cocina para contestar. Yo la seguí en silencio y me quedé escuchando desde el pasillo. No puedes venir ahora, susurró Patricia con urgencia. Te dije que después del cumpleaños de Lucas. Solo faltan unos días más. Era Javier. Estaba impaciente. Quería hacer pública su relación ya. Patricia lo calmaba, le pedía paciencia. Pronto estaremos juntos abiertamente, le prometió. Pronto los niños sabrán que eres su verdadero padre. Solo dame una semana más. Escuchar eso fue como recibir otra puñalada, pero esta vez estaba preparado. Esta vez yo tenía el control. El día de la fiesta llegó. Era un sábado soleado de octubre. Patricia había decorado el jardín con globos azules y blancos, los colores favoritos de Lucas. Había mesas largas con manteles, sillas alquiladas, un sistema de sonido, incluso un pequeño escenario donde Lucas y su banda tocarían algunas canciones. Patricia había invertido mucho dinero en esta fiesta, dinero que técnicamente era mío porque yo lo había ganado con mi trabajo. Los invitados comenzaron a llegar alrededor del mediodía. Familia, amigos, vecinos, compañeros de escuela de Lucas. Todos traían regalos y buenos deseos. Mateo ayudaba a organizar las sillas. Valentina decoraba la mesa de postres. Lucas, tímido como siempre, saludaba nervioso a cada persona que llegaba. Ver a los 3 niños tan felices me destrozaba, pero me recordaba a mí mismo que esto era necesario. Ellos merecían saber la verdad. Patricia estaba radiante, moviéndose entre los invitados con una sonrisa perfecta. Llevaba un vestido amarillo que la hacía ver joven y alegre. Nadie hubiera imaginado que esta mujer guardaba secretos tan oscuros. Yo estaba junto a la parrilla, asando carne para los invitados, sonriendo y charlando como si fuera un día normal. A las 3 de la tarde, cuando todos habían comido y estaban relajados, Ricardo llegó. No como invitado, sino como mi abogado. Traía un maletín negro y una expresión seria. Patricia lo vio entrar y frunció el ceño. ¿Qué hace Ricardo Fuentes aquí?, me preguntó. Lo invité, respondí simplemente. Tengo que hacer un anuncio importante. Patricia se puso pálida. ¿Qué tipo de anuncio? Yo no respondí. En cambio, me dirigí al pequeño escenario donde estaba el micrófono. Ricardo me siguió. Los invitados, notando que algo estaba pasando, comenzaron a guardar silencio y a voltear hacia el escenario. Mateo, Valentina
Valentina y Lucas me miraban confundidos. Patricia se había quedado congelada junto a la mesa de postres. Tomé el micrófono. Mi mano temblaba, pero mi voz salió firme. Buenas tardes a todos. Gracias por venir a celebrar el cumpleaños de Lucas. Antes de que cortemos el pastel, hay algo importante que necesito compartir con todos ustedes. Algo que he guardado en silencio durante las últimas semanas, pero que ya no puedo ocultar. El jardín estaba completamente silencioso. Hasta los niños pequeños habían dejado de jugar. Hace un mes, continué, llegué temprano a casa porque quería sorprender a mi esposa con flores por nuestro aniversario. En lugar de eso, la escuché en una llamada telefónica, una llamada que cambió mi vida para siempre. Patricia negaba con la cabeza, sus ojos llenos de pánico. Intentó acercarse al escenario, pero Ricardo se interpuso. Rodrigo, no, suplicó Patricia. Por favor, no hagas esto. Pero yo continué. En esa llamada, escuché a Patricia admitir que los 3 niños, Mateo, Valentina y Lucas, no son míos biológicamente. Son hijos de su exnovio, Javier Contreras. Durante 18 años me ha hecho creer que eran mis hijos. Durante 18 años he trabajado, he sacrificado, he amado a estos niños con cada fibra de mi ser, sin saber que todo era una mentira. Los gasps de sorpresa llenaron el jardín. La hermana de Patricia, Elena, se levantó de su silla. «Eso no puede ser verdad», gritó. «Patricia, dile que está mintiendo». Pero Patricia había colapsado en una silla, llorando. Mateo se había puesto de pie, su rostro una mezcla de confusión y horror. Valentina sollozaba. Lucas estaba paralizado, mirándome como si fuera un extraño. Ricardo abrió su maletín y sacó documentos. Tengo aquí 3 pruebas de paternidad realizadas por un laboratorio certificado. Todas confirman que Rodrigo no es el padre biológico de ninguno de los 3 niños. También tengo evidencia de mensajes entre Patricia y Javier Contreras, donde discuten abiertamente sobre sus hijos y se burlan de cómo Rodrigo nunca sospechará nada. Pasó copias de los documentos a algunos de los invitados cercanos. El tío de Patricia, don Fernando, tomó uno de los documentos, lo leyó con ojos entrecerrados y luego miró a Patricia con disgusto. ¿Es verdad esto, Patricia? ¿Le hiciste esto a Rodrigo? Patricia no podía ni hablar entre sollozos. Elena se acercó a ella. Hermana, por favor dime que esto es un malentendido. Por favor. Pero yo no había terminado. Hay más, dije. Gracias a Marta, la tía de Patricia, descubrí que Patricia planeaba divorciarse de mí después de esta fiesta. Planeaba quitarme la casa, exigir pensión alimenticia y finalmente vivir abiertamente con Javier. Básicamente, iba a dejarme sin nada después de haberme usado durante casi 2 décadas. Marta, que había llegado temprano y estaba sentada en primera fila, asintió tristemente. Es verdad, confirmó. Patricia me confesó todo hace años. Yo guardé su secreto y ahora me arrepiento profundamente. Rodrigo es una buena persona. No merecía esto. Las palabras de Marta fueron la confirmación final que todos necesitaban. La gente comenzó a murmurar entre sí. Algunos miraban a Patricia con asco. Otros miraban a los niños con lástima. Mateo finalmente habló. Su voz era ronca, casi irreconocible. ¿Es verdad, mamá? ¿Papá no es nuestro padre? Patricia intentó acercarse a él, pero Mateo retrocedió. ¡Responde!, gritó. Patricia sollozó más fuerte. Yo lo siento, mi amor. Yo quería decirles, pero nunca fue el momento adecuado. Javier es su padre biológico, pero Rodrigo los ha criado con amor. Amor basado en mentiras, gritó Valentina. Ella, que normalmente era tan dulce y calmada, estaba furiosa. Nos mentiste toda la vida, a nosotros y a papá. Lucas simplemente lloraba en silencio, sentado en una silla con la cabeza entre las manos. Mi corazón se rompía viéndolos así, pero sabía que esto era necesario. La verdad, por dolorosa que fuera, tenía que salir. Los invitados comenzaron a irse, algunos sin siquiera despedirse, solo tomando sus cosas y saliendo rápidamente, incómodos con la situación. Otros se acercaban a mí para expresar su apoyo. Don Fernando me puso la mano en el hombro. Eres un hombre fuerte, Rodrigo. Hiciste lo correcto. Elena, sorprendentemente, también se acercó. No sabía nada de esto, dijo con lágrimas en los ojos. Mi hermana, no puedo creer que hiciera algo así. Lo siento mucho. En media hora, el jardín que había estado lleno de celebración estaba prácticamente vacío. Solo quedábamos Patricia, los niños, Ricardo, Marta y yo. Patricia finalmente se acercó a mí. Rodrigo, por favor, podemos hablar de esto. Podemos arreglarlo. La miré sin emoción. No hay nada que arreglar, Patricia. Mañana Ricardo presentará los papeles de divorcio. Estoy impugnando la paternidad de los 3 niños. Ya no soy responsable financieramente de ellos. Esa responsabilidad recae ahora en Javier Contreras. No puedes hacer eso, gritó Patricia. Son tus hijos, los criaste. Los crié basándome en tus mentiras, respondí. Ya no más. La casa está a mi nombre. Tú y los niños tendrán que irse. Tienen 30 días para encontrar otro lugar. Después de eso, cambiaré las cerraduras. Patricia cayó de rodillas. Por favor, Rodrigo, no nos hagas esto. Los niños no tienen la culpa. Tienes razón, dije. Los niños no tienen la culpa. Tú sí, tú y Javier. Así que sugiero que lo llames y le digas que es hora de que asuma su responsabilidad como padre. Me di vuelta para irme, pero Mateo me detuvo. Papá, dijo. La palabra me atravesó como una flecha. No me llames así, dije con voz quebrada. Ya no soy tu papá.
Sí lo eres, insistió Mateo con lágrimas cayendo por su rostro. No importa la biología. Tú eres quien estuvo ahí. Tú eres quien me enseñó a andar en bici, quien fue a todos mis partidos, quien me ayudó con la tarea. Tú eres mi papá. Cerré los ojos. Las palabras de Mateo hacían esto 1000 veces más difícil. Lo siento, Mateo. De verdad lo siento. Pero no puedo seguir viviendo esta mentira. Tu madre tomó esa decisión por todos nosotros hace 18 años. Ahora todos tenemos que vivir con las consecuencias. Valentina se acercó y tomó la mano de Mateo. Papá tiene razón, dijo entre sollozos. Mamá nos mintió a todos. Esto es culpa de ella, no de papá. Lucas finalmente levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos e hinchados. ¿De verdad nos vas a echar, papá?, preguntó con voz pequeña. Esa pregunta casi me destruye. Lucas, el más joven, el más sensible. No los estoy echando a ustedes, expliqué. Estoy echando a su madre. Ustedes pueden venir a visitarme cuando quieran, pero no puedo vivir con ella. No después de esto. Ricardo tocó mi hombro. Deberíamos irnos, Rodrigo. Ya está hecho. Asentí. Tomé mi chaqueta y caminé hacia mi camioneta. Marta me siguió. Vente a mi casa en Guadalajara por unos días, ofreció. Necesitas alejarte de todo esto. Consideré su oferta, pero negué con la cabeza. Gracias, Marta, pero necesito estar aquí. Necesito asegurarme de que todo se maneje correctamente. Esa noche dormí en un hotel. No podía estar en la casa con Patricia. Ricardo había sido claro. Ahora que la confrontación había ocurrido, cualquier interacción con Patricia debía ser a través de abogados. Al día siguiente, lunes, Ricardo presentó todos los papeles en el juzgado. Demanda de divorcio, impugnación de paternidad, demanda civil contra Patricia por fraude y una demanda separada contra Javier Contreras por daños emocionales. La noticia se esparció por nuestro barrio como pólvora. Para el martes, todos sabían lo que había pasado. Patricia no podía salir de la casa sin recibir miradas de juicio. Sus amigas, que siempre la habían admirado, ahora la evitaban. Elena llamó para decirme que la familia estaba dividida. Algunos apoyaban a Patricia diciendo que todos cometemos errores, pero la mayoría estaba de mi lado, horrorizados por la magnitud de su traición. Los niños también estaban sufriendo. Mateo me llamó llorando el miércoles. Los chicos en la escuela se están burlando de mí, papá. Dicen que soy un bastardo, que mi mamá es una. No terminó la frase. Mi corazón se encogió. Lo siento, Mateo. De verdad lo siento. Esto va a pasar. La gente olvidará eventualmente. No van a olvidar, sollozó. Nunca van a olvidar. ¿Por qué hiciste esto en público, papá? ¿Por qué no solo nos dijiste a nosotros en privado? Era una pregunta justa. Porque tu madre planeaba mentir incluso en el divorcio, expliqué. Planeaba pintarme como el malo. Necesitaba que todos supieran la verdad primero. Sé que es difícil ahora, pero eventualmente entenderás por qué tuve que hacerlo de esta manera. Mateo colgó sin decir adiós. Esa llamada me persiguió durante días. Valentina, por otro lado, estaba enojada con Patricia. Me llamó el jueves. No le hablo a mamá, dijo. No puedo ni verla. ¿Puedo irme a vivir contigo, papá? Mi corazón dio un salto. Valentina, eso es complicado ahora. Legalmente ya no soy tu padre. La custodia iría a tu madre o a Javier. No quiero vivir con Javier, gritó. No lo conozco. Tú eres mi papá. Lo sé, princesa. Lo sé. Déjame hablar con Ricardo sobre las opciones legales. Lucas se mantenía en silencio. No me llamaba. Cuando yo intentaba llamarlo, no contestaba. Patricia me mandó un mensaje. Lucas está destrozado. Apenas come. Apenas habla. Esto es tu culpa. Su mensaje me enfureció. Le respondí, no, esto es tu culpa. Tú causaste esto con tus mentiras. No intentes culparme a mí por las consecuencias de tus acciones. Mientras tanto, la demanda contra Javier procedía. Ricardo había logrado encontrarlo y notificarlo. Javier intentó negarlo todo al principio. No sé de qué hablan, le dijo al oficial que le entregó los papeles, pero Ricardo tenía los mensajes, las fotos, todo. No había manera de que Javier pudiera escapar. La verdad estaba documentada. Una semana después de la fiesta desastrosa, Javier finalmente apareció. Llegó a la casa una tarde, golpeando la puerta furioso. Patricia abrió. Yo estaba ahí, recogiendo algunas de mis cosas. «Esto es tu culpa», le gritó Javier a Patricia. «Me dijiste que él nunca se enteraría. Ahora me están demandando. Voy a tener que pagar pensión alimenticia para 3 niños que nunca conocí». «Tranquilízate», intentó decir Patricia. «Podemos resolver esto». «¿Resolver qué?», gritó Javier. «Mi esposa se acaba de enterar de todo. Me está dejando. Perdí mi trabajo porque el escándalo llegó a mi jefe. Mi vida está arruinada por tu culpa». Yo observaba desde la sala, satisfecho. La venganza estaba funcionando mejor de lo que había planeado. Javier no solo tendría que pagar manutención, sino que también había perdido su matrimonio y su trabajo. Patricia intentó calmarlo, pero Javier estaba fuera de control. «¡Te odio!», le gritó. «Ojalá nunca te hubiera conocido». Se dio vuelta y se fue, dejando a Patricia llorando en la entrada. Ella me miró. «¿Estás feliz ahora? ¿Ves lo que has causado?». Me acerqué a ella. «Yo no causé nada, Patricia. Tú comenzaste esto hace 18 años cuando decidiste engañarme. Yo solo estoy terminándolo». Los siguientes días trajeron más revelaciones. Don Fernando, el tío de Patricia, me llamó. «Rodrigo, hay algo que debes saber. Patricia le pidió dinero prestado a varios miembros de la familia durante los últimos años. Les dijo que era para emergencias médicas, para la escuela de los niños. Ahora nos damos cuenta de que probablemente estaba usando ese dinero
dinero para mantener su relación con Javier. La traición no tenía fondo. Elena también me contactó. Encontré mensajes viejos en la computadora de mi hermana. Ha estado viendo a Javier regularmente durante todos estos años. No fue solo una aventura, Rodrigo. Fue una doble vida completa. Tiene fotos con él, recuerdos, todo guardado en carpetas ocultas. Cada nueva información era otra puñalada, pero también más munición para la demanda. El juicio preliminar fue 2 semanas después de la fiesta. Patricia llegó con un abogado barato que claramente no estaba preparado. Ricardo, por otro lado, tenía todo organizado perfectamente. Presentó las pruebas de paternidad, los mensajes, las fotos, el testimonio escrito de Marta. El juez revisó todo en silencio, su expresión cada vez más seria. Esto es uno de los casos más flagrantes de fraude matrimonial que he visto, dijo el juez finalmente. Señora Patricia, ¿tiene algo que decir en su defensa? Patricia intentó hablar, pero solo logró sollozar. Su abogado intentó argumentar que la impugnación de paternidad debería negarse porque yo había actuado como padre durante años. Ricardo contraargumentó que esa paternidad había sido obtenida mediante fraude y que por lo tanto era nula. El juez estuvo de acuerdo con Ricardo. La paternidad impugnada queda anulada. El señor Rodrigo Méndez ya no es legalmente responsable de los 3 menores. La responsabilidad financiera recae ahora en el padre biológico, el señor Javier Contreras. Patricia sollozó más fuerte. El juez continuó. En cuanto al divorcio, dada la evidencia de infidelidad y fraude, se concede la disolución del matrimonio. La casa, que está a nombre del señor Méndez, permanece como su propiedad. La señora Patricia tiene 30 días para desalojar. Salí de la corte sintiendo una mezcla de alivio y dolor. Había ganado legalmente, pero el costo emocional era inmenso. Los niños, especialmente Lucas, seguían sin hablarme. Mateo intentaba mantener contacto, pero era difícil. Valentina quería vivir conmigo, pero legalmente no podía. Una semana después, Patricia se mudó con los niños. No tenía dinero para un lugar propio, así que terminó en un pequeño departamento de 2 habitaciones que Elena le alquilaba a precio reducido. Javier, obligado por la corte a pagar pensión alimenticia, apenas les daba el mínimo requerido. Él seguía furioso por cómo había explotado su vida. Pasaron los meses. La casa que antes estaba llena de risas y vida ahora estaba vacía y silenciosa. Yo trabajaba, comía, dormía y repetía. Tomás intentaba animarme invitándome a salir, pero yo no tenía ánimo para nada. La venganza se había completado, pero no me sentía mejor. Patricia había perdido todo: su reputación, su familia, su hogar. Javier había perdido su matrimonio, su trabajo y su paz. Pero yo también había perdido a los niños que amaba. Lucas cumplió 15 años en octubre del siguiente año. No fui invitado a su fiesta. Patricia hizo una pequeña celebración en su departamento con solo familia inmediata. Elena me contó después que Lucas había preguntado por mí, pero Patricia le dijo que yo ya no quería saber nada de ellos. Otra mentira, pero esta vez no tenía energía para pelearla. Mateo se graduó de la preparatoria ese año. Contra todo pronóstico, me invitó a la ceremonia. Fui, me senté en la parte de atrás y lo vi recibir su diploma. Cuando bajó del escenario, me buscó con la mirada. Nuestros ojos se encontraron. Él sonrió tristemente y yo asentí. No hablamos, pero ese momento significó todo. Valentina siguió intentando mantener contacto. Me llamaba cada semana, me contaba sobre la escuela, sobre sus dibujos. Te extraño, papá, decía siempre al final de cada llamada. Yo también te extraño, princesa, respondía, y lo decía en serio. Los extrañaba a todos, a pesar de todo. La vida continuó. Patricia intentó reconstruir su vida. Según Elena, nunca volvió a estar con Javier. Él había desaparecido después de que la corte lo obligara a pagar pensión, mudarse a otro estado para evitar sus responsabilidades. Patricia trabajaba ahora en una tienda departamental, apenas ganando suficiente para sobrevivir. Las mentiras la habían costado todo. Yo, por mi parte, eventualmente conocí a alguien nuevo. Sandra era una mujer divorciada de 40 años que trabajaba como enfermera. No tenía hijos y entendía mi situación complicada. Empezamos como amigos, tomando café los domingos. Eventualmente se convirtió en algo más. Ella me ayudó a sanar de maneras que no pensé posibles. 2 años después de la fiesta que lo cambió todo, recibí una llamada de Mateo. Papá, dijo. Esa palabra ya no me dolía tanto. Lucas quiere verte. Ha estado mal, deprimido. Creo que necesita hablar contigo. Acepté encontrarme con Lucas en un parque cerca de su escuela. Cuando llegué, Lucas estaba sentado en una banca, más alto ahora, casi un hombre. Me vio y se puso de pie torpemente. Nos quedamos mirándonos por un momento. Luego, sin decir nada, Lucas se acercó y me abrazó. Lloró en mi hombro como no había llorado desde que era pequeño. Lo siento, papá. Siento haberte culpado. Siento no haberte hablado. Entiendo ahora por qué hiciste lo que hiciste. Lo abracé fuerte. Yo también lo siento, Lucas. Siento que tuvieras que enterarte de esa manera. Siento que tu vida se haya complicado por esto. Nos sentamos en la banca y hablamos por horas. Lucas me contó cómo había sido vivir con Patricia, cómo ella todavía intentaba justificar sus acciones, cómo Javier nunca había intentado ser parte de sus vidas realmente. No es mi papá, dijo Lucas. Tú lo eres. Siempre lo has sido. Esas palabras fueron el inicio de la verdadera sanación. Poco a poco, los 3 niños volvieron a mi vida.
no de la manera que había sido antes, pero de una manera nueva. Mateo venía los fines de semana a ayudarme con proyectos de la casa. Valentina me mostraba sus nuevos dibujos. Lucas y yo íbamos juntos a la librería los sábados. Sandra los conoció eventualmente y los aceptó con gracia. Son parte de ti, dijo, y eso los hace importantes para mí también. Ella nunca intentó reemplazar a Patricia o actuar como su madre. Solo era amable, presente, real. Patricia observaba desde lejos cómo los niños reconstruían su relación conmigo. Según Elena, estaba celosa, pero también resignada. Había perdido no solo a su esposo, sino también la confianza y el respeto de sus hijos. Ellos la cuidaban porque era su madre, pero la relación nunca volvió a ser la misma. El tiempo pasó. Mateo entró a la universidad para estudiar ingeniería. Valentina ganó una beca en una escuela de arte. Lucas se convirtió en un joven brillante interesado en literatura. Yo los apoyaba como podía, no financieramente porque legalmente ya no era mi obligación, pero emocionalmente siempre estaba ahí. Un día, 5 años después de la fiesta, Patricia me contactó. Quería hablar. Nos encontramos en un café neutral. Ella había envejecido notablemente. El peso de sus mentiras se veía en las líneas de su rostro. Rodrigo, comenzó con voz temblorosa. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero que sepas que lo siento. Siento todo. Cada día de estos últimos años he vivido con el arrepentimiento de lo que hice. La miré sin emoción. ¿Por qué me dices esto ahora? Ella bajó la mirada. Porque estoy enferma. Los doctores encontraron algo. No sé cuánto tiempo me queda. Y antes de que sea demasiado tarde, necesitaba decirte que siempre supe que eras un buen hombre. Demasiado bueno para mí. Yo no te merecía. No sentí lástima. No sentí satisfacción. Solo sentí nada. Espero que encuentres paz, Patricia, dije levantándome. Pero no puedo darte el perdón que buscas. Lo que hiciste fue imperdonable. Viviste una mentira durante casi 2 décadas. Destruiste vidas. La mía, la de los niños, incluso la de Javier. Y ahora tienes que vivir con eso. Me fui sin mirar atrás. Los niños supieron sobre la enfermedad de Patricia. Decidieron cuidarla durante sus últimos meses. Era lo correcto, dijeron. Yo los apoyé en esa decisión sin involucrarme directamente. Patricia falleció 8 meses después de nuestro último encuentro. En su funeral, que fue pequeño y discreto, los niños lloraron. Yo me quedé en la parte de atrás observando. Elena se acercó después. Gracias por venir, dijo. Sé que no era fácil. Vine por los niños, respondí. Solo por ellos. Elena asintió. Patricia te amaba, ¿sabes? A su manera retorcida te amaba. Negué con la cabeza. No, Elena. Patricia se amaba a sí misma. Si me hubiera amado de verdad, nunca me habría mentido así. No había más que decir. Hoy, 10 años después de aquella fiesta de cumpleaños que cambió todo, me siento en el porche de mi casa con Sandra a mi lado. Mateo está casado ahora. Tiene un buen trabajo. Valentina es artista profesional. Sus obras se exhiben en galerías. Lucas terminó su maestría en literatura y enseña en una universidad. Los 3 me llaman papá sin dudarlo. Los 3 me visitan regularmente. Los 3 han construido vidas buenas a pesar del caos de su infancia. ¿Valió la pena la venganza? Esa pregunta me la he hecho 1000 veces. La verdad es complicada. Destruí a Patricia públicamente. La dejé sin nada. Obligué a Javier a enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero en el proceso también lastimé a 3 niños inocentes. Los niños eventualmente sanaron y nuestra relación se reconstruyó, pero las cicatrices permanecen. Si pudiera volver atrás, ¿lo haría diferente? No lo sé. Tal vez habría manejado la revelación de manera más privada. Tal vez habría esperado hasta que los niños fueran mayores. Pero la traición que sentí en ese momento, la rabia, el dolor, era tan intenso que necesitaba que el mundo supiera la verdad. Necesitaba que Patricia sintiera aunque fuera una fracción del dolor que ella me había causado. La justicia se hizo. Patricia pagó por sus mentiras con su reputación, su familia y eventualmente su salud. Javier pagó perdiendo su matrimonio, su trabajo y cualquier posibilidad de tener una relación real con los hijos que había engendrado. Pero yo también pagué. Pagué con años de dolor, con la pérdida temporal de los niños que amaba, con noches de insomnio preguntándome si había hecho lo correcto. Al final, lo que queda es esto. Una familia reconstruida sobre verdades dolorosas en lugar de mentiras cómodas. 3 jóvenes adultos que aprendieron que las acciones tienen consecuencias. Y un hombre que descubrió que la paternidad verdadera no tiene nada que ver con la biología y todo que ver con el amor, la presencia y el compromiso. Sandra aprieta mi mano en el porche. ¿En qué piensas? Pregunta. En el pasado, respondo. Y en el futuro. Ella sonríe. El pasado ya pasó, Rodrigo. El futuro es lo que construimos ahora. Tiene razón. El pasado, con todas sus traiciones y venganzas, está terminado. Lo que importa ahora es este momento, esta nueva vida que he construido sobre las ruinas de la antigua. Mateo llama para decir que viene a cenar con su esposa. Valentina manda fotos de su nueva exposición. Lucas pregunta si puede venir el fin de semana a hablar sobre el libro que está escribiendo. La vida continúa. No perfecta, pero real, honesta. Y después de años de mentiras, esa honestidad vale más que cualquier venganza.